Lo dijo él. A primera hora. 8 de la mañana con 5 minutos. Pongan mucha atención a la entrevista que vamos a generar en este momento, porque queremos entender si hay un riesgo sanitario real por la presencia de la variante H3N2 de la influenza. Esto ha provocado que primero se active un plan de vacunación dirigido a grupos prioritarios, es decir, a niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, etcétera. Pero el último fin de semana, que además se conoció un segundo caso confirmado por parte del Ministerio de Salud Pública, se decidió activar un plan de vacunación sin ningún tipo de restricción, es decir, que todos los ecuatorianos y ecuatorianas podamos vacunarnos contra la influenza. Tenemos a un especialista en la materia, el doctor David Larreategui, que está con nosotros. Él es epidemiólogo. Gracias, doctor, por visitarnos. Qué gusto, bienvenido. Gracias. Buenos días. Buenos días. Gracias a usted por la gentileza. Oiga, explíquenos con maicito. Usted sabe que uno va al médico y ustedes son los que manejan y los profesionales de la medicina. ¿Hay fundadas razones para preocuparnos sobre la presencia de esta variante de la influenza? Sí, o sea, hay que preocuparse. Siempre en general tenemos en estas épocas y ya históricamente las epidemias de influenza en Ecuador. Siempre empiezan en la segunda semana de diciembre, terminan la primera semana de febrero, históricamente este tipo de pandemias, de epidemias, porque no son pandemias. Nosotros en medicina tenemos varios análisis matemáticos, estadísticos para saber cuándo una epidemia puede tener un impacto en la salud, y eso se conoce como número reproductivo. Y el número reproductivo histórico del H3N2 con la historia de la epidemia que tuvimos en Hong Kong en 1964 demostraba que tenía un número reproductivo de 1.7, 1.6. Eso quiere decir que una persona puede, si estamos en una familia de 5, 2 se terminarán infectando de la persona que deba la enfermedad. Y si eso se va reproduciendo en otras familias vamos a tener la mitad de la población enferma, lo que ocurrió en esa vez. De ahí nuevas epidemias de H3N2 han demostrado un número reproductivo de 1.4, 1.3, que han sido leves, pero ¿qué es lo que se ha visto ahora en el continente europeo y en el hemisferio norte? Que el número reproductivo de esta epidemia está llegando al 1.8 o al 2, lo que ha hecho colapsar básicamente algunas áreas sanitarias en Europa, en Estados Unidos, en donde la atención es bastante más acuiciosa que en los países de Sudamérica. Entonces, en general, eso ha generado que en algunos lugares hayan tenido que inclusive generar cierres de escuelas, cierres localmente, ¿no? En Barcelona, en Madrid, han tenido que hacer cierres locales de escuelas, suspender clases, porque se está llegando a tener una gran cantidad de pacientes que saturan los servicios de emergencia por este número reproductivo que está alcanzando esta. Es decir, solo el tema del contagio sería la diferencia entre, por ejemplo, la influenza H1N1, que es la que normalmente conocemos también aquí. Bueno, a ver, lo que pasa es que también cuando empiezan a analizar por qué esta H3N2, hablando de Europa, empiezan a analizar por qué esta influenza ahora está más contagiosa, se dan cuenta que en el análisis microgenómico, en los análisis ya específicos del virus, hay una nueva variante, hay unos pequeños cambios en unas áreas específicas de la pared del virus que le hacen ser más contagioso. Entonces, de eso es lo que se vio y a esto se le conoce como subvariante F de la influenza. Recordar que hemos tenido epidemias de gripe y pandemias también de gripe bastante serias en la historia, ¿no? La más severa fue la de H1N1 en 1919, que le llamaron gripe española. Las que se recordarán más recientemente, en el 2009 acá en Ecuador tuvimos epidemias de la gripe porcina que empezó en México, que finalmente también fue un H1N1, y hemos tenido episodios de brotes de influenza importantes en el 2016, 2019 y ahora en este año 2025. Ok, ¿cuáles son los síntomas de esta nueva, digamos, los síntomas son similares a todas las influencias, principalmente es catarro, dolor de cabeza, malestar, dolor muscular articular, fiebre, escalofrío y dolor de garganta. Y si ponemos esos en contraste a COVID, rinovirus, virus de la gripe estacional, todos son la misma cosa. Eso le iba a decir, es igual, es casi son los mismos igual. síntomas. Y por eso es que por lo general el tratamiento tiende a ser al síntoma y controlar la enfermedad, pero en los virus de la influenza A sí existe un tratamiento específico que es los celtamivires. Hay un antiviral
que puede controlar esta enfermedad, siempre y cuando se dé en las primeras fases de la enfermedad. Es decir, que también es una corresponsabilidad de la ciudadanía, es decir, si yo empiezo a tener este tipo de síntomas, inmediatamente al médico. Es que ese es el punto, ¿no? Si yo tengo síntomas severos y empiezo a ir y saturo el sistema de salud, vamos a tener un problema. Ya lo vivimos en la pandemia del COVID, ¿no? Entonces, ¿qué hacer ahí? Es decir, tratar el síntoma, y si es que justamente lo que está haciendo el Ministerio de Salud, que si yo tengo grupos de riesgo que tienen riesgo a hospitalizarse, a generar neumonía, como toda influenza o toda infección respiratoria alta que puede progresar a neumonía, si yo tengo un factor de riesgo, es decir, soy diabético, hipertenso, obeso, soy un niño menor de 5 años, estoy cursando una inmunosupresión, estoy en hemodiálisis, estoy con falla renal, cualquiera de estos factores pueden empeorar el desarrollo de esa influencia y terminar en neumonía. Ahí debo 100% ir al médico y evitar la automedicación. Y otra cosa que es importante, no puedo yo tomar, si estamos frente a una infección viral, se debe evitar el uso de antibióticos. Hay pacientes que ya llegan tomando a la consulta, tomando antibióticos, se han inyectado penicilina, y en realidad una infección viral no requiere un tratamiento antibiótico, que inclusive puede deteriorar la salud del paciente. Y la automedicación y la falta de control del expendio de antibióticos en el Ecuador, que ha sido histórica, pues genera esta complicación. Ok, entonces nuevamente eso, solo tratar, digamos, en la casa si es que tienen estos síntomas, ¿con qué? Para evitar esta automedicación. Por lo general, una buena hidratación, paracetamol, y lo que más importante y que vivimos en la pandemia, que es el uso de protección. Es decir, el uso de mascarilla. Si yo quiero que mi familia se infecte menos, pues uso mascarilla si yo estoy enfermo. Si mi hijo estaba enfermo, no le mando a clases, pero aquí pasaba lo contrario, ¿no? Iban niños enfermos a contagiar en una escuela en donde están los niños encerrados en 20, 30 niños en un aula de 4x4, de 5x5, entonces generábamos muchísimos contagios. Y entonces de esas las recomendaciones, digamos, al principio, y sobre todo también, y volver a decirlo, no es cualquier mascarilla, es decir, no es la que se encuentra. El otro día yo estaba en un hospital y veía que la señora que vendía empanadas estaba vendiendo las mascarillas, y con eso, digamos, o sea, y las mascarillas al lado de las empanadas. Al lado de las empanadas, claro. ¿Y estaban descubiertas las mascarillas? Descubiertas totalmente. Entonces, claro, me llama la atención porque la gente compraba porque no podía ingresar al hospital sin mascarilla, pero esas mascarillas realmente cubren. Las que cubren realmente son las mascarillas de N95 o KN95, las que disminuyen el riesgo de transmisibilidad. ¿Cuáles son estas? Son las que tienen un pequeño filtro y que son un poco más gruesas, y no son las de uso quirúrgico, las de uso común. ¿Qué pasa con las de uso quirúrgico? Reducen parcialmente el contagio, pero el poro del filtro no es lo suficientemente pequeño como para que pueda pasar el virus. Es decir, si yo toso y genero una fuerte tos, van a poder salir virus por esa mascarilla. Pero digamos que para ir en un bus, para estar en contacto... Reduce la cantidad de contagio, pero no le nulifica, no le vuelve a hacer, es decir, lo mantiene activo. Pero sí reduce a no usar mascarilla, ¿no? Porque además también la corresponsabilidad ciudadana, si nosotros caminamos por las calles, vemos gente que escupe en las aceras, entonces hay un problema serio de corresponsabilidad, porque estas pandemias se manejan en conjunto. Ya lo vimos en la pandemia, pues mascarilla, aislamiento fue un buen efecto. Como esto no es una pandemia, es una epidemia local, una epidemia regional, pues lo ideal es, si yo estoy enfermo, pues no voy a trabajar, tendría que hablar, conversar. La otra, hisopar a todos los pacientes para saber si es H1N1, si es influenza, si es COVID, si es qué mismo es también complejo, porque es un examen costoso y que yo lo puedo tratar sin problemas, es decir, todas se tratan ahora similarmente, ¿no? Oiga, me pongo a pensar, porque una de las medidas que durante la pandemia, en el año 2020, que se había adoptado, se había recomendado, era la ventilación. Por ejemplo, en el transporte público siempre se habló del tema de la ventilación. ¿Qué pasa con el metro, por ejemplo? ¿Por qué no puede haber ventilación? Es complejo, ¿no? Claro. Por eso, me ponía a pensar en este momento que le escuchaba sobre eso. Sí, a ver, por ejemplo, lo que ocurre en países con alto desarrollo y control, como por ejemplo en Japón, ahí el paciente cuando están en grupos de cuando hay este tipo de epidemias, en Japón por lo general hay uso obligatorio de mascarilla en el metro, por ejemplo. Y la gente de hecho ya ni siquiera se le dice, sino que simplemente ya acude con mascarilla, y hemos visto videos históricos desde
antes de la pandemia mismo, que en Japón la gente iba organizada con mascarillas y subía al metro. Es decir, en áreas de menor ventilación el riesgo de contagio aumenta sin lugar a dudas. Y nuevamente volver a repetir todos estos, digamos, si se quiere, todo esto que aprendimos, supuestamente digo aprendimos porque luego ya nos olvidamos, ¿verdad? Que hicimos en el COVID, es decir, este distanciamiento de 2 metros, el lavado de manos constante, etcétera. Sí, claro, a ver, las medidas de protección social son mascarilla, ventilación adecuada, el lavado de manos, que son las más importantes. En estas fiestas por lo general son los hipercontagios porque estamos encerrados en el frío, en la noche, en la madrugada del 31, 30 estamos en familia, llega uno enfermo y termina contagiando Muchas toda la reuniones enfermedad. aparte, claro. Así es. Oiga, acá me preguntan, Néstor, recién le leo, Néstor Aguilera, ¿cómo le va, amigo? Buen día. Pregunta si sirve la vacuna del Ministerio de Salud Pública. Sirve. A ver, tenemos la vacuna del Ministerio es trivalente, cubre 3 virus, pero dentro de ellos está H3N2. No es que yo me vacuno y ya no me contagio, que ese es un error, ¿no? Ya aprendimos de la vacunación del COVID, así esté vacunado me contagiaba. Pero ¿qué es lo que hace la vacuna? Reduce el riesgo en aquellas personas con factores de complicarse, de que se pueda derivar o terminar esto en una neumonía o en una tragedia, terapia intensiva o la muerte de un paciente. Entonces la vacuna tiene una eficacia importantísima en el control de las complicaciones, como lo ha demostrado también la vacunación por COVID. Y recordar que la vacunación de influenza tiene un efecto preventivo y es de aplicación anual. Es decir, cada año variamos el tipo de vacuna de influenza, principalmente no por los virus tipo A, sino por los virus tipo B de la influenza, que son los que varían cada año. ¿Tiene alguna contraindicación la vacuna? Sí, pacientes que tienen alergia a la clara de huevo, que es una contraindicación importante porque los agares o la base de la vacuna es a base de esto, o que tengan intolerancia al huevo, y en general no. Los efectos secundarios son muy pocos, de los que más reportados, que es uno que se conoce como síndrome de Guillain-Barré, que es una parálisis de las piernas progresiva. Ocurre en menos de uno de cada 100.000 casos, es decir, es una tasa extremadamente baja. Oiga, doctor, esta variante de la influenza H3N2 es el equivalente a esta variante K que le han denominado la supergripe, ¿o son dos cosas distintas? Es la misma, solo que se han encontrado estos cambios pequeños, y dentro de esto es una subvariante que se le encontró. ¿Cuál es esta K? O sea, tenemos el gran, digamos, como la familia, o decir el apellido de la gripe sería Romero, y la subvariante es el segundo apellido, digamos, pero pertenecen a la misma familia todas las virus de la influenza, y la variante que son unos pequeños cambios microgenómicos que se producen en el virus y que dan unos nuevos cambios en la adaptación de la forma del virus, en la pared celular, en la pared viral, en la cápside viral del virus. Entonces, básicamente ahí son unos pequeños cambios genómicos, pero es el mismo virus en sí, que se adapta a la geografía, a la actividad humana para poder generar más contagios, porque es la única forma de sobrevivir de un virus. Entonces, parte de esa adaptación de este microorganismo para poder contagiar a más y mantener su supervivencia como un microorganismo es adaptar y generar estos cambios. Probablemente en un futuro tendremos la variante M, la N, la ñ, la O, y así le iremos aumentando en el calendario alfabético, ¿no? Entonces, hasta encontrar y se les va identificando así, pero es el mismo virus. Ok, entiendo entonces, y para recalcarlo un poco más, estaba antes disponible la vacuna solo para los grupos prioritarios, pero ahora está abierta para cualquier persona. Es decir, que si yo me acerco a un centro médico a pedir que me pongan la vacuna, ¿deberían ponérmela? Tengo entendido que eso es lo que el Ministerio de Salud ha regido en este momento, porque claro, la vacunación tiene un impacto importante en la reducción de hospitalizaciones. Entonces, va a ayudar mucho a la población. También se la puede conseguir de manera privada, ¿no? A la vacuna tenemos de manera privada, es una vacuna tetravalente, es decir, cubre un virus más estacional tipo B, que es o cuadrivalente, que es el nombre exacto médico de este tipo de vacunas. Es decir, ahora se puede conseguir la vacuna en diferentes partes, y no solo por ahora por la coyuntura de la epidemia sino yo creería que debemos ya empezar a hacer una conciencia de vacunación en la población en general. Oiga, doctor, ¿qué pasa con algunas medidas que nosotros aprendimos como sociedad o debimos haber aprendido en la pandemia? Por ejemplo, el distanciamiento social. ¿Se requiere otra vez de alguna manera retomar ciertas medidas de distanciamiento social que las adoptamos entre 2020 y 2021? Por ahora creería que no, pero sí, por ejemplo, mejorar las condiciones de ventilación de la casa, ¿no? De las zonas donde nos vamos a reunir, que va a ser importante.
usar mascarilla o evitar acudir si estoy enfermo, ¿no? Esta semana hemos tenido muchos pacientes con infecciones respiratorias y me decían, ¿será que me voy donde mis papás a la reunión? Tienen 70, 80 años, decía, pero si les quieres contagiar, pues anda y vas a estar con ellos. Pero lo ideal es no acudir, ¿no? Porque ahí estoy poniéndoles en un riesgo a mis familiares de que se infecten y principalmente a familiares que tienen factores de riesgo y se pueden complicar después. Se ha anunciado que ya son 2 personas las que ahora mismo tienen el contagio de esta gripe. Sin embargo, digamos, tal vez habría un subregistro. Sí, sin duda. Lo que pasa es que hacer el genotipaje y la identificación específica de estas subvariantes demanda tiempo y costo. Uh-huh. Y el hecho de que ya tengamos un solo paciente ya nos indica que el virus está circulando en nuestro país, ¿no? Que tengamos un par de casos. Seguramente ellos ya habrán contagiado a 2 más y estos 2 a otros 2 más y así sucesivamente. Entonces seguramente ya tengamos varios casos, ¿no? Es muy difícil hacer un registro exacto porque la solución sería hisopar a todo paciente con infección respiratoria y hacer el estudio genotípico para tener el número de casos exactos. Pero eso en general en pandemias o epidemias no se hacen porque ya el hecho de encontrar un registro de un paciente con un número reproductivo de 1.6 a 2 pues ya es indicador de que hay más casos en la región en este momento, localmente hablando del Ecuador. El ingeniero Carlos Páez, que está en sintonía, y le envío un abrazo, él siempre hablaba durante la pandemia de la necesidad de la ventilación. Pregunta, ¿el tiempo de incubación y o contagio de esta variante, más o menos? 5 a 7 días, ya. Como todo virus de influenza en general, 5 a 7 días desde que yo estuve en la reunión o con el paciente cero, me contagio y entre 5 y 7 días empiezo a desarrollar los síntomas y por lo general la aparición de los síntomas en gripe son potentes, ¿no? Moquera rápida, fiebre, malestar general, dolor. Y de ahí, si yo soy una persona inmunocompetente y no tengo más síntomas, empiezan a reducir los síntomas y se cura sola, de hecho, la influenza entre 5 y 7 días. Pero si yo soy un diabético mal controlado, soy un viejito de 85 años que toma corticoides, que está en diálisis, esa influenza no se va a curar, se va a empeorar, va a bajar al tracto respiratorio, va a terminar en neumonía y probablemente hospitalizado. Y si es que mi inmunidad no es la suficientemente buena, terminaré en terapia intensiva. Y ahí sí se necesita medicación. Y ahí necesitamos medicación y tenemos medicamentos que controlan, ¿no? Y claro, usamos esos, el Tamivir, Peramivir, que son fármacos recomendados para este tipo de virus. En 15 días, en 2 semanas, digamos, baja a ver, desde el momento en que se tiene el contacto, usted ha dicho, de 5 a 7 días. Más o menos 5 a 7 días para aparecer los síntomas. ¿Y de ahí? El que sería el día 0 de los síntomas y de ahí 5 a 7 días para que sea. Pues hablamos de 2 semanas. Más o menos, pero la semana sintomática es la última semana. Correcto, doctor. Oye, gracias por el tiempo y por la gentileza y por sus doctor. aportes para tratar de entender un poquito esta nueva variante y sobre todo desmitificar algunas preocupaciones que por supuesto tenemos. No nos ha dicho el doctor que nos despreocupemos, pero sí ha generado algunas recomendaciones. No estamos al nivel de la pandemia de 2020, sin duda. Esta no es una pandemia, pero obliga a tomar los recaudos correspondientes. Doctor, muchas gracias. Ustedes por la invitación. Gracias al doctor David Larrategui, epidemiólogo, aquí en A Primera Hora. Lo dijo él. A Primera Hora.